Una parte de las bienaventuranzas que no es porque todo lo demás no sea sagrado, pero esto es el pináculo, el punto central de ese maravilloso sermón. Y merece de nosotros un trato así, de igual, de especial. Y voy a orar primero. Señor, que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean agradables a ti, Jehová, Señor, mi Dios y Redentor mío. Amén. Bueno, buscamos en Mateo 6, porque ustedes saben que les explicamos que las bienaventuranzas son el sermón del monte, es desde el 5 al 7, son capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y como ustedes pueden ver, si vamos a hablar del 6, quiere decir que vamos a hablar del mismo centro. Y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, que dice de esta manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Señor, aquí dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, pero nosotros sabemos que a veces no perdonamos tan fácil. Por favor, que cuando leamos este pasaje y cuando hagamos esta oración, podamos hacer, Señor, como tú mismo nos enseñaste algunos versos atrás. Ir y reconciliarme con mi hermano y mi hermana primero. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque como cantamos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y así de pie yo quiero leer un verso, no le voy a pedir que lo busquen, del capítulo 11 de Lucas, porque este texto también está en Lucas, pero está en un momento diferente de la historia, de la narrativa. Y Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y de seguido Jesús les enseñó a orar con esta misma oración que acabamos de leer. Y esta es la palabra de Dios. Nos podemos sentar. Estoy predicando de algo que he estado estudiando profundamente por los últimos como 10 años de mi vida. Esa oración. Usted dirá, pero tantos años en la misma oración. Y doy la bienvenida a mis gemelitos, que me dio una alegría tan grande cuando los vi estacionándose, cuando te vi estacionándote. Qué grandes están. No pueden, tienes que ponerle una piedra en la cabeza porque me siento vieja. Porque no me olvido jamás cuando oramos por tu barriga allá en aquel lado hace ya unos añitos atrás. Qué lindo es el Señor. Y me remonto a esa introducción de Lucas, que aunque no es la misma de Mateo, esa introducción de Lucas me da mucha imaginación.
Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le preguntó, enséñanos a orar. ¿Usted se imagina haber visto a Jesús orar? ¿Usted no cree que ver a Jesús orar debió haber sido la experiencia más increíble de la vida? ¿Usted no se acuerda cuando en el texto bíblico Jesús estaba en el monte de la transfiguración y cuando Jesús oró se cambió de color su ropa? E incluso bajaron dos personajes del cielo y hablaron con él. E incluso la voz del Señor dijo, he aquí mi hijo amado, escúchenle. Dígame si no debe haber sido espectacular e impresionante cada momento de oración de Jesús. Y tenemos esos pequeños pinceladas de esos momentos, ¿verdad? En que pasaban cosas grandiosísimas cuando Jesús oraba. Pasan cosas grandiosas cuando nosotros oramos. Cada uno puede tener una respuesta distinta. Algunos pueden tener la respuesta de es que yo no oro tan a menudo como Jesús. Algunos pueden tener la respuesta es que yo no sé orar. Por eso es que los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Cada uno de nosotros puede tener una respuesta distinta. Algunos podrán decir, claro que sí, pastora, yo puedo estar una hora dando testimonios ahí al frente. Mire, lo que hacen los evangelios con esta oración es bien interesante. El Evangelio de Mateo la coloca en el mismo centro del sermón de las bienaventuranzas o del sermón del monte. Ya les dije, del capítulo 5 al 7 la coloca en el 6. Todo lo que está en el centro, ¿qué significa? Que le debemos prestar alguna importancia, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la literatura. Pero entonces Lucas la coloca precisamente cuando los discípulos ven que Jesús termina de orar. Usted sabe que en el Evangelio de Lucas se menciona a Jesús orando más o menos 26 veces, en Mateo 14, en Marcos 12, en Juan unas 6, para un total de 58. Y eso no quiere decir que Jesús solo oraba una vez en semana porque el año tiene 52 semanas. No, por el contrario, eso lo que quiere decir es que Jesús oraba tan frecuentemente que es inescapable para el autor bíblico tener que mencionarlo en los evangelios. En ocasiones las oraciones de Jesús las hacía anticipadamente por nosotros, como las hizo en Juan, ¿verdad? Antes de irse, yo oro por los que tú me has dado, ¿verdad? En otras ocasiones la hacía por nosotros, pero ¿para qué? Por milagros, sanidades, hasta por resurrecciones, como en el caso de la resurrección de Lázaro. Y en otras ocasiones las hacía, en la mayor parte de las ocasiones, porque era su disciplina de vida. Apartarse a orar, entablar una relación de intimidad con su Padre que le permitiera prepararse, posicionarse en el centro de ¿qué? Del corazón de Dios. La oración nos lleva al centro del corazón de Dios. Lo voy a repetir otra vez. La oración nos lleva al centro del corazón de Dios para conocer su voluntad antes y después de que nos relacionemos con la gente y en el caso de Jesús, de ministrar a la gente. Es importante, mis hermanos, ver esta repetición de que Jesús oraba y de la pregunta que le hacen los discípulos, porque es evidente para ellos que lo que pasaba en esa experiencia de oración de Jesús era transformador. Ellos ya estaban viendo que algo grande pasaba cuando Jesús oraba, porque cuando bajaba del monte de orar o cuando regresaba de los lugares desiertos a orar y miraba a la gente y tenía compasión de ellos, empezaba ¿qué? A fluir de Jesús ¿qué? Poder. Por la oración de Jesús los ciegos vieron, los sordos escucharon, los mudos hablaron, y por la oración Jesús tuvo la fuerza de vivir su pasión, de morir en el Calvario para poder resucitar, de manera que hoy día tú y yo podamos tener la certeza de que nosotros también podremos vencer lo que nos amenaza. Fue la oración lo que le dio a Jesús la fuerza para no salir huyendo de su misión. La intimidad con Dios a través de la oración nos transforma, nos prepara para lo que tendremos que hacer y lo que tendremos que enfrentar, y nos enseña y nos permite ¿qué? Escuchar.
la voz de Dios. Siempre y cuando no hablemos demasiado en la oración. No se lo leí, pero ahí dice Jesús, ahí mismo en ese verso un poquito más abajo, no hagan como los charlatanes, que hablan y hablan y hablan y balbucean demasiado cuando oren. Entonces, obviamente, ¿qué te está diciendo? Que hables menos y escuches más. Jesús se acercaba con respeto, pero con la confianza que nos acercamos a un padre o a una madre. Y aún en los momentos más difíciles de su vida, clamó a Dios sin perder la fe. ¿Sabe cómo? Angustiado, pero no desesperado y mucho menos vencido. Por eso Jesús nos invita a hacer una oración en demostración de confianza. Pedimos porque confiamos que se nos dará. Buscamos porque sabemos que hallaremos. Y llamamos porque confiamos que Él nos responderá. Porque como Él mismo dijo, pide y se te os dará. Llama y se te responderá. Pedir es una actitud de pobreza, usted lo sabe. Mira, hay unos índices de pobreza. Estuve así de llamarte, Julia, para que me dijeras cuál era el salario y el ingreso y toda esa data que tú la debes de saber de memoria. Estuve más así de hacerles una encuesta y después dije, no la voy a hacer porque entonces van a pensar que yo estoy recogiendo esa data por alguna razón y a nadie le gusta tener que poner en un checkmark, yo soy pobre. A nadie le gusta tener que hacer así, ¿verdad? Y poner en unos blanquitos que su salario o el salario de su casa o de su familia está por debajo de los índices de pobreza. A nadie le gusta. La palabra hace algo bien increíble. Jesús hace algo bien poderoso. Jesús nos confronta con que todos somos pobres. ¿Quién quiere que le digan pobre? Nadie quiere que le digan pobre. Y mucho menos en una sociedad donde la pobreza se vilifica. El pobre, el inmigrante es un criminal. Es un vividor. ¿Cuántas veces usted no ha oído que la gente que tiene habla de los que necesitan recursos del gobierno y dicen es un vividor? ¿Ah? Cuando la pobreza se vilifica, mis hermanos, nadie quiere levantar la mano y decir yo soy pobre. Y Jesús viene y nos da 3 bofetadas y nos dice, pedid y se os dará. El que pide porque no tiene. El que no tiene es porque es pobre de algo. Por eso para pedirle a Dios se necesita humildad. Buscar no es solo pedir, es movernos, es dar pasos para alcanzar algo que aunque está oculto, sabemos que está. Sabemos que existe. Llamar es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero sabemos que nos puede escuchar, que nos va a atender, como hizo Jesús cuando le gritó al Padre desde la cruz. Y Jesús nos dice, y el que llama, se le abrirá. Por eso la oración no es una actitud pasiva, no es resignada. La oración es una actitud de confianza que requiere voluntad, humildad, fe y una espera activa, confiada, para que actuemos en virtud de lo que esperamos. Colaboramos con Dios en el camino de la oración, para lo que pedimos conforme a su voluntad nos enseña el Padre Nuestro, se haga realidad en nuestra vida. Por ejemplo, si usted pide un trabajo, envíe un resumen. No se siente en su casa a esperar que le llegue la llamada telefónica, que déjame decirle, a veces pasa, porque Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Si tenemos necesidad de pedir, hermanos, es porque somos pobres, es porque carecemos de algo. Así comienza el Sermón del Monte. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comenzamos cuando empezamos y abrimos nuestro libro de Mateo en el capítulo 5? Los primeros versos, lo que dice Jesús es que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Jesús en el primer verso del sermón determinó quién es el público, a quién va todo este discurso dirigido, a los pobres. Así que mis hermanos, si no empezamos a reconocer que somos pobres, no podemos entender todo lo que dicen estas palabras hermosas de Jesús. Podemos pensar que Jesús solo le hablaba a los pobres materialmente, pero cuando Jesús nos enseña a orar nos damos cuenta de que nos hizo una trampita. Su manera de enseñar a orar nos demuestra que pobres somos todos. Todos los que tenemos necesidad de pedir algo. Por eso somos pobres hasta los más ricos. ¿Cuántas veces usted no ha tenido que venir delante de Dios porque necesita algo que solo Él le puede dar? Y si usted necesita algo que solo Él le puede dar es porque usted no lo tiene, porque no lo puede alcanzar y porque no le importan las riquezas que usted pueda adquirir en este mundo, ni el poder que usted pueda adquirir en este mundo. Usted es tan pobre que necesita de Dios. Yo soy tan pobre que necesito de Dios. Pero también nos exhorta a buscar. Buscar no es solo pedir. Buscar es movernos. Es dar pasos para alcanzar algo que no vemos pero que sabemos que está. Los que seguimos a Jesús tenemos que vivir siempre en la búsqueda de algo. Pero yo le voy a decir, ¿en la búsqueda de qué? Porque la Biblia tan bien nos dice de qué. Los seguidores de Jesús tenemos que vivir en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Usted me va a decir, pastora, ¿pero qué es eso? Porque es que cuando uno encuesta a la gente, aún la gente de la iglesia que lleva mucho tiempo leyendo el texto bíblico, la mayor parte de la gente tiene entendimientos diversos de lo que es el reino de Dios. Jesús nos llama a buscar constantemente, pero nos dice bien claro, buscad el reino de Dios y su justicia. Y no le voy a decir el resto. Si usted se lo sabe, se lo sabe. Pero eso me enseña, hermano y hermana, que si la búsqueda principal de mi vida y de tu vida es otra cosa, usted está mal. Si la búsqueda principal de su vida es un novio, una novia, un esposo, una esposa, un trabajo, una casa, un carro, un aumento de sueldo, usted está mal. Está mal, estamos mal. Jesús dice que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él añadirá todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Mire, buscar el reino de Dios es tratar de contribuir a que en este mundo se viva como en el reino de Dios. Es tratar de contribuir a que en este mundo se viva como Dios quería que viviéramos en el paraíso. ¿Cómo Dios quería que viviéramos en el paraíso? Le voy a dar una noticia. Esnuitos, como decimos en puertorriqueño. Desnudos, sin pecado, sin envidia, con justicia, en profundo amor al prójimo, caminando de la mano de Dios. Dios ahí en el patio conmigo, hablando con Dios como cara a cara. Eso es vivir en el reino de Dios. Y buscar eso, luchar porque vivamos de esa manera, desde aquí, desde nuestro hoy y de nuestra hora, es buscar el reino de Dios y su justicia. Llamar. Llamar es gritar a alguien que no está cerca, pero que sabemos que nos puede escuchar. No es malo llamar, a veces hasta gritar.
Así gritó Jesús cuando estaba en la cruz. Y Jesús nos dijo es que el que llama se le abre la puerta, se le responde. La oración es el camino para pedir, para buscar y para llamar. Orar buscando, mis hermanos, es recordar que quien busca a Dios lo encontrará. Porque Él mismo dijo, y me haré encontrar. Qué bello, ¿verdad? Que nosotros le podamos hablar a un Dios que dice Él mismo, me haré encontrar. Me haré encontrar. O sea, en otras palabras, eso es lo que quiere decir el que Él va a estar siempre metiéndose en el medio del camino. Entonces es bien interesante porque Él se mete y nosotros lo empujamos. Él se trata de hacer encontrar y nosotros, espérate que es que voy deprisa, pero es que tengo prisa, pero es que estás en el medio sin ni siquiera darnos cuenta que es Él el que está tratando de hacerse encontrar. Entonces después de decirnos y exhortarnos a pedir, a buscar y a llamar, nos ayuda a conocer a quién le vamos a pedir, quién nos va a dar lo que buscamos y quién nos va a responder cuando llamamos. Eso es importante. Usted tiene que saber a quién usted le pide, ¿o no? Cuando usted es niño o era niño y usted quería algo valioso, ¿a dónde usted va? ¿A donde el vecino o a donde el papá? A veces vamos donde la abuela, porque esa es como que la jerarquía de paternidad y maternidad más alta, ¿verdad? Esa es la clave que pone el mundo al revés. La clave que pone nuestro mundo al revés desde este sermón del monte es ¿a quién le vamos a pedir? Que el que le vamos a pedir no es un rey, es un padre. Muy distinto. Los reyes en la antigüedad no proveían con buen corazón. Los reyes en la antigüedad utilizaban el pueblo ¿para qué? Para extraerle los impuestos y para vivir del pueblo. No había una supuesta democracia y todo ese tipo de cosas en la que el servicio público, el servidor público, ¿verdad?, estuviera para el beneficio del pueblo. Por eso es bien importante que Jesús cambie los términos y que la oración comience no diciendo Rey mío y Dios mío, sino diciendo Padre nuestro. A quien le vamos a pedir es al Padre de todos nosotros que está en los cielos. Ese es el carácter de Dios que nos revela Jesús. Por eso vieron que cantamos una linda canción que decía Abba, Abba Padre, para expresar esa conexión íntima con nuestro Padre. Ese es el carácter de Dios que nos quiere enseñar Jesús, el de un padre o una madre que provee, un padre que provee o una madre que cuida. Por eso la oración para nosotros los creyentes es una manera de fomentar esa relación con la seguridad de que seremos escuchados por nuestro Padre, por nuestro Abba. Voy a usar una imagen un poquito grotesca. Pero yo pienso que mi hijo tendrá muchos lindos recuerdos de mí. Pero cada vez que mi hijo se enfermaba y empezaba a vomitar, como Chiro sabía que entonces íbamos a ser dos, Chiro se lo echaba encima. Y Juan Gadiel lo empapaba. Ese es nuestro Dios. Esa es la imagen de Padre que Jesús quiere que nosotros tengamos. El que se empapa de nuestro vómito.
Pero Jesús entonces complica más la cosa. Este no es solo un Dios que ya no es rey, ahora es padre. Ahora es Padre nuestro. Espérate, ¿pero qué es esto? No es y que es Padre mío, de los judíos nada más. Es Padre de todos nosotros. Esto es una oración que tiene un sentido de universalidad del Padre. Cuando yo abro mis labios para orar como Jesús me enseñó, yo abro los labios para orar a nuestro Padre y en plural, para que venga a nosotros su reino, para que nos dé a todos su pan, para que perdonemos nuestras deudas los unos hacia los otros y para que Él así nos las perdone, para que nos libre del mal. Quiere decir que estoy orando no solo por mí misma, sino por todos los que no están orando en este momento. Usted quiere orar por su familia, usted quiere orar por Puerto Rico, usted quiere orar por el mundo, usted quiere orar por la gente que no está convertida. Ore por el Padre, con el Padre nuestro. Porque el Padre nuestro usted no lo puede cambiar para decir: Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mí tu pan y tu reino. Eso ni funciona ni rima bien, ¿verdad que no? A través del Padre nuestro, las luchas del pueblo se convierten en las luchas de Dios. Porque entonces tenemos una relación de familia. ¿Y qué padre no está? Dígame una cosa, ¿qué padre está desvinculado de las luchas de sus hijos? ¿Qué padre está desvinculado de las luchas de sus hijos? Ninguno. Los hijos se creen que uno no sabemos, que nosotros no sabemos. Pero nosotros podemos no tener los detalles, pero nosotros tenemos un olfato que va de aquí a la luna. Que los hijos pueden estar en el otro lado del mundo y hay algo que le dice a usted que algo no está bien. Mi hijo le llama eso el cordón umbilical invisible. Él le tiene terror a ese cordón. La oración que Jesús nos enseñó en plural, en el nosotros, nos ubica forzosamente, mire, aunque a usted no le guste, nos ubica en una solidaridad colectiva que es intrínseca de los miembros de la familia. Me explico. Es esa solidaridad que es un vínculo inquebrantable en la familia. Es esa solidaridad que tenemos entre papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuela. Ahora ese mismo vínculo de solidaridad familiar se extiende a todo el mundo, ¿sabe? Hasta el que está sentado en la final de la silla aquí que a usted no le cae muy bien. ¿Sabe? Así es. Se extiende al vecino de más abajo o de más arriba que le echa la basura al frente de su casa. ¿Sabe? Ese es el nosotros. Se extiende, es más, lleva más lejos, llega a los políticos, llega a todo el mundo, se extiende, porque a veces nos da trabajo. ¿Quién quiere orar por y quién quiere amar a alguna? Mira, hasta ni me sale. A través de esos actos de solidaridad, el reino de Dios nuestro Padre, el que precisamente estamos pidiendo que venga a nosotros, empieza a hacerse presente en medio nuestro para el bien de todos. Por eso Jesús decía que el amor iba a ser el distintivo de los cristianos, para que el mundo creyera. Mire, un gran teólogo decía, hablando del Padre Nuestro y específicamente de esa petición de venga a nosotros tu reino, que pedir el reino, aunque usted no entienda lo que
es reconocer que es algo que ya existe. Nosotros no pedimos nada que no esté dentro de el imaginario de lo que puede ser real o de lo que es real. Que nosotros no podemos ni siquiera imaginar una cosa que no es, que no construimos con el conocimiento previo que ya tenemos de las cosas que existen. Por creativo que usted sea, usted no puede crear ex nihilo de la nada. Nosotros lo que estamos es recreando, reconstruyendo. Por lo tanto, cuando pedimos el reino de Dios es porque estamos pidiendo algo que ya existe, aunque no entendamos cómo es ni sepamos dónde está. Eso lo que quiere decir, mis hermanos, es que nosotros no estamos orando por algo que a lo mejor, tal vez, quizá, algún día vendrá. Los cristianos oramos pidiendo el reino de Dios porque sabemos que es real. Y le voy a decir una cosa, aunque no lo entendamos bien, podemos ir a las palabras de Jesús para tratar de entenderlo un poco mejor. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿y cuándo viene el reino de Dios? Como si eso fuera cuando llegara un rey a establecer su reino y a matar a todos los romanos y sacarlos de allí. Esa era la pregunta que le estaban haciendo. Jesús le contesta con una cosa loquísima. Jesús le dice, esto no es como cuándo viene ni cuándo vendrá. Ya está aquí. Yo estoy aquí, dice Jesús, ya está aquí. El reino de Dios, dice Jesús, ya está aquí. Los cojos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le predica la buena noticia. El reino de Dios está donde a los pobres se le predica la buena noticia. ¿Usted quiere ser parte de esa buena noticia? Levante las manos y reconozca que usted es pobre. Sea humilde. Levante las manos y reconozca que usted es pobre. Que es pobre, que aunque usted tenga unos chavitos en el banco que le aseguran que va a poder pagar los biles médicos, usted es pobre porque usted necesita de Dios que sea su médico. Donde quiera que se le predique a los pobres la buena noticia, el reino de Dios está presente. Eso lo que quiere decir es que el reino de Dios se hace presente donde se vive como Jesús vivía, donde se proclama el evangelio de Jesús con pureza y con humildad. Este reino es el reino del Padre, de nuestro papá. El rey no es un dictador, no es un gobernante injusto. El rey es ese al quien le cantábamos, Abba, Padre. El rey es ese. Es ese papá que te acurruca cuando estás enfermo de noche, enferma de noche. Es el que va y te saca de los problemas en la calle. Ese es nuestro Padre. Porque si nosotros no le damos piedras a los hijos cuando nos piden algo, mucho menos nuestro Padre Celestial nos va a dar algo malo cuando le pedimos. Esa forma plural de la oración puede ser muy desafiante para nosotros hoy. Porque nos hemos acostumbrado a un evangelio personal. Eso se dice mucho por ahí. ¿Usted no ha oído por ahí la frase Jesucristo es mi Salvador personal? ¿Usted no ha oído esa frase? Que yo estoy harta de oírla. Si usted no la ha oído, no vivimos en el mismo sitio. Jesucristo es mi Salvador personal. Tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Yo le voy a decir algo, y sí, lo voy a decir, y lo voy a decir para el internet, y lo voy a decir para donde quiera, y lo voy a decir sin ningún problema. Eso es un disparate. Eso es un disparate que raya en la herejía.
Es más, vamos a Juan 3. Se lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a quién, al mundo, sino para que quien, el mundo, sea salvo por Él. No dice a Ibeliz nada más. No dice a Manuel nada más. No dice a Esther nada más. Personalmente, hermanos y hermanas, esto es una cuestión de gracia. Yo me puedo resistir a ese regalo que Dios hizo al mundo. No puedo resistir. Yo me puedo resistir a esa gracia salvadora, a ese regalo de salvación a nosotros por medio de Jesucristo. Pero eso no cambia la realidad de que por el gran amor de Dios por todo que el mundo, Jesucristo murió por quienes, por todos, hasta por los que no creen. ¿Vio? ¿Es un disparate o no es un disparate? Lo que le dije. No, esto no es un disparate. ¿Es un disparate o no es un disparate que la salvación es sola para mí? La oración del Padre Nuestro que yo hago en plural, que yo hago por nosotros, permite a quienes oramos reconocer la condición de pecado como común a todos nosotros. Perdona nuestros pecados. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Perdóname, pero eso lo que quiere decir es que tan pecadora soy yo como Él. Eso lo que quiere decir es no vengas con el cuento de que los pecadores son los otros. Perdona nuestros pecados. O sea, estas personas que están orando a Dios como creyentes fieles, que piensan que Dios es su Padre, su Abba, su papito amado, están diciendo perdona nuestros pecados. Que hay un reconocimiento de pecado constante cada vez que oro. Y dice, no solo los míos, los de todo el mundo. El pecado es una condición común a todos y a todas. Es más, Romanos dice, el apóstol en Romanos dice, por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. ¿Qué yo dije? Gracia, no son algunos, exacto. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gracia de Dios hasta que vino Jesucristo. Alejarse de esa pluralidad, de esa inclusividad del evangelio es una forma de maldad. Es una forma de egoísmo que lleva a las personas hacia unas dinámicas horribles de poder y de pecado, hasta institucional. Hermanos, esa es la peor parte de esta oración. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si usted le añade lo que dijo Jesús después en Mateo, que es a quien tú le perdones los pecados le serán perdonados, pero si tú no perdonas los pecados, el Padre que está en los cielos tampoco te perdonará a ti. ¿Se acuerda que también lo leímos? Si le añade eso es peor todavía. Pedir a Dios que nos perdone como perdonamos y que nos libre de todas las tentaciones y del mal es entonces empezar a vivir en una imitación de Cristo. Hermanos, porque Cristo resistió la tentación, no conoció el mal y desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos nosotros decir, antes de empezar a orar, Padre, perdona a los que me han ofendido porque no saben lo que hacen. Si lo primero que nosotros decimos, ese sabe lo que está haciendo. ¿Sí o no? Eso no es un dicho común. Ese sabe lo que está haciendo, ese no es inocente, ese sabe lo que está haciendo. Y Jesús dice, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, para nosotros, los nazarenos, orar en plural no es una opción. Debería no ser una opción para el resto de los cristianos. Pero para nosotros todavía es más severo.
Porque nosotros afirmamos nuestra doctrina de santidad social como la vivía y la proclamaba nuestro fundador Juan Wesley. La santidad social es un llamado a reflejar el amor de Dios a través de nuestro compromiso con la transformación de toda la sociedad. Wesley decía, sin santidad social no hay santidad. En otras palabras, usted no puede vivir por ahí diciendo que usted es un santo si usted no vive en una relación plural con el mundo, buscando y provocando una transformación de toda la sociedad. Si usted no vive en esa relación de pluralidad, usted nunca va a alcanzar la santidad y la imitación a Cristo como usted cree que la pueda alcanzar. No podemos vivir una vida de santidad y no podemos vivir viviendo y esperando transformaciones en el mundo si no vivimos una vida de oración. ¿Me oyó? Aquí vamos aterrizando, ¿ves? Usted ve que ya los músicos van subiendo. Esto quiere decir que esto es lo último. Y lo último no es para que usted se entretenga viéndolos a ellos subir, lo último es para que usted preste. Eso tiene que ser la señal de que usted tiene que prestar doble atención. No podemos vivir una vida de santidad y no podemos esperar transformaciones en nuestra vida y en la familia y en nuestra familia, en el mundo entero, si no vivimos una vida de oración. Hermanos, vivimos unos momentos bien difíciles en el mundo. Vivimos unos momentos bien difíciles en nuestro país, vivimos unos momentos muy difíciles en nuestra nación. Orar con el Padre Nuestro así en plural es subversivo, es rebelde, porque es una negación del yo. ¿Ven? ¿Otra vez? Es rebelde porque es una negación del yo. Es una negación de que todo sea para mi bienestar. Trae a mí tu reino, dame a mí tu pan, dame a mí tu perdón, líbrame a mí de la tentación y líbrame a mí del mal. Orar con el Padre Nuestro es subversivo porque es una negación del individualismo. Es una reafirmación de nuestra hermandad en Cristo con la humanidad entera. Sean blancos, sean negros, sean africanos, sean dominicanos, sean puertorriqueños, sean colombianos, sean venezolanos, sean de donde sean y tengan el color que tengan en la piel. Sean buenos y sean malos, porque en ese mismo sermón Jesús dijo, Dios mi Padre hace salir el sol a justos y a injustos. Es una reafirmación de nuestra hermandad en Cristo con toda la humanidad. Es un compromiso con la lucha contra la pobreza. Es un compromiso hacia la lucha por la reconciliación racial, por la reconstrucción de la paz, instándonos a unirnos todos y todas en contra de todo lo que nos mata, oprime y menosprecia la dignidad de algún ser humano. La oración, mis hermanos, transforma. Óigame bien. Si no se va a acordar de nada, yo sé que se va a acordar de la imagen de Chiro con Juan Gadiel. Es de esa, yo sé que se van a acordar. Y eso estaría chévere porque entonces piense que esa es la imagen de Dios nuestro Padre. Si no se acuerda de nada más, recuerde esto. La oración nos transforma porque nadie puede estar en la presencia de Dios y que su vida no sea transformada. Si queremos un cambio en nuestra vida, tenemos que sacar tiempo para vivir disciplinas transformadoras. Eso no pasa de domingo en domingo.
La vida de Jesús nos demuestra que la oración no es un monólogo para convencer a Dios ni de cuánto lo amo, ni de cuánto necesito que haga por mí. La oración, como Él nos enseñó, es un momento de humildad, de reconocer mis pobrezas, pero también es un momento de asumir mi responsabilidad hacia mi prójimo. En esa oración verdadera, que nace del corazón, que nace de la enseñanza de Jesús, yo me hago pobre, me reconozco pobre, y encima de que me reconozco pobre, yo reconozco mi compromiso de orar por todos ustedes. Y fíjese si esta oración se trata toda de humildad, que no solo empieza obligándonos a reconocernos pobres, porque estamos frente a un Padre que es superior a nosotros, que tiene para darnos lo que nosotros necesitamos y de lo que carecemos, sino que también nos obliga a pedir por los que nos han ofendido. También nos obliga a decir: papá, ya lo perdoné. Papá, Caín, Abel, estos dos hermanos no están peleando, nos perdonamos. No vengo ante ti hasta que no hayas resuelto el problema, nos perdonamos. Esta oración no solo nos hace más humildes, sino también desarrolla en nosotros un fuerte compromiso los unos por los otros. Y finalmente la oración tiene una dimensión maravillosa, que es que empecemos a hacer silencio para poder escuchar la voz de Dios. La voz que nos orienta hacia su voluntad. Escuchar la voz de Dios, mis hermanos y hermanas, debe ser uno de nuestros mayores anhelos. Y que Dios se sienta bien orgulloso como padre y como madre de que las palabras que salen de nuestra boca sean palabras que no solamente salen para pedir para mí, que no sean palabras que salen únicamente para pedir por mí, sino que sean palabras que salen para pedir los unos por las otras. Que así nos ayude Dios.